Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Estamos aquí en compañía de Raúl Ramírez. Doctora, queríamos hablar con usted con relación a esta apelación y que también salió ahora en Cámara de Apelaciones con relación a la prisión domiciliaria que le había otorgado la jueza de ejecución María Lourdes Escuradendi, en este caso a un condenado por tráfico de drogas. Sí, Augusto Ramón Ruiz Aguilera. Augusto Ramón Luis Aguilera. Sí, Espérame que justo ahora le pedí a mi asistente que me busque la carpeta para poder hablar con propiedad, ¿verdad? Porque manejando... Según lo que vimos en la resolución, doctora, él fue condenado a 13 años de cárcel. Y en el 2017 le dieron prisión domiciliaria y en el 2019, en enero, le dieron ampliar esa prisión domiciliaria hasta el que culmine su pena. O sea, prácticamente toda su pena lo iba a cumplir en prisión domiciliaria. Eso fue lo que usted apeló. Y estaba leyendo, nomás dice que no se le corrió traslado a usted, entre otras cosas. Ahora me va a pasar la apelación. Sí, en realidad los presupuestos para la prisión domiciliaria son muy específicos y no se puede doblegar las normativas legales en base a cuestiones subjetivas. Por eso habrá sido la apelación y en una de esas tal vez es que no se me corrió el traslado. La Fiscalía General del Estado me había reasignado el 7 de octubre del 2019 a intervenir en todas las causas de ese juzgado. Ahí empezamos nosotros a interiorizarnos en los estados procesales de las causas, porque si me decís que lo otorgaron en enero y la ampliación habrá sido porque no fue notificado al Ministerio Público en ese momento, entonces ahí nosotros hicimos la apelación, aunque en el 2019 en enero yo no era la representante del Ministerio Público en esa unidad. Sí, leyendo su apelación dice, resuelve el recurso del incidente el 29 de enero del 2019 sin correr traslado al Ministerio Público, de conformidad al 459, ni llamar a una audiencia de revisión de pena, ni siquiera de notificar la resolución anterior donde se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria irregularmente, dice. Fundamentación aparente de la resolución también, dice. Y usted habla de que es una medida excepcional y que no existe ni un solo fundamento en dicha resolución para que sustente y avale la resolución o la decisión tomada. Estamos leyendo acá el fallo del Tribunal de Apelación. Jamás se agregó ningún registro de antecedentes penales. Es importante señalar que se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria el 3 de octubre del 2017. Y la defensa interpuso un incidente de modificación del plazo de beneficio casi 2 años después, donde el juzgado penal de ejecución, violando el artículo 303 del Código de Ejecución Penal, modifica una resolución de 2 años atrás sin ningún tipo de diligencia, es decir, resuelve el recurso del incidente el 29 de enero del 2019 sin correr el traslado al Ministerio Público de conformidad, como había dicho, ¿verdad? Entonces, le da ese beneficio hasta culminar la pena. Es hacer lugar al pedido de la defensa técnica, en consecuencia modificar el punto 1 de la I número 1335 de fecha 23 de octubre del 2017, quedando establecida el plazo de la prisión domiciliaria a favor del condenado Augusto Ramón Ruiz Aguilera, es decir, por el tiempo que dure la condena, 15 de enero del 2028. Eso fue analizado por los doctores Arnulfo Arias. Ahora abrí porque estoy justo en mi oficina y entonces abro mi propio escrito y te puedo hablar con más propiedad sobre lo que se planteó en su momento, ¿verdad? Sí, le escuchamos, doctora. Sí, él fue condenado a 13 años y sin cumplir el mínimo legal, porque recuérdense que cuando la condena es superior a 5 años, el Código de Ejecución establece un sistema progresivo, eso hay que entenderlo. O sea, vos le tenés que ir, por eso es muy importante determinar cuándo se inicia la etapa de ejecución. La etapa de ejecución se inicia cuando ya no hay una posibilidad de recurso contra la misma
Y entonces, como no hay posibilidad contra recurso, ahí muere, precluye la acción penal, y comienza la etapa de ejecución. Eso está en el artículo 493 del Código Procesal Penal, que establece, ¿verdad? Y ahí ya no hay indubio pro reo, en etapa de ejecución ya varían los roles, eso también es importante que la ciudadanía entienda. Solamente un juez te condena y un juez te hace cumplir una condena, entonces la persecución penal ya está a cargo del juzgado. ¿Quién debe demostrar que quiere cambiar de vida, que quiere resarcir el daño que hizo el incoado? Entonces ahí es la defensa la que soporta la carga de la prueba en la etapa de ejecución. ¿Y qué es el Ministerio Público en una etapa? Es un controlador, un fiscalizador que todo sea legal. En ese, más bien, y para hacer una analogía, lógico, una analogía con todas las diferencias que eso conlleva, el Ministerio Público es como un juez de garantía que mira que todo sea legal, todo sea correcto. En esa tesitura, es el Ministerio Público el que controla, fiscaliza y ayuda a que se cumpla la pena o sanción impuesta. Y los principios que rigen en esta etapa ya son dos nomás, que es la reeducación y la defensa de la sociedad. Eso está en el artículo 20 de la Constitución Nacional y concordante con el artículo 3 del Código Penal y el artículo 40 del Código de Ejecución. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene 13 años de condena, tiene que pasar obligatoriamente por todos los periodos. ¿Por qué? Porque hay que reeducarlos. Y acá ya no hay un indubio pro reo. ¿Por qué? Porque les voy a dar un ejemplo. Cuando vos tenés un hijo rebelde, que no te cumple las reglas, que es agresivo, que no quiere trabajar, no quiere estudiar, ¿qué hacen ustedes con sus hijos? Le castigan, ¿verdad? Le ponen orden, disciplina, porque castigar no es pegarlo, ni tratarlo mal, ni mucho menos, es ponerle orden, disciplina, obligaciones, responsabilidades, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen? Sí, doctora, te estamos atentamente. escuchando, estamos atentos. Entonces, la misma cosa y el mismo principio se usa en la etapa de ejecución, porque recuérdense que el sistema penitenciario tiene toda una historia, ¿verdad? Que pasamos de las casas correccionales, al sistema pensilvánico, al burniano, etcétera, hasta llegar al sistema mixto, que es el que prácticamente se aplica en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene 13 años, no se le puede otorgar ciertos beneficios. En ese caso, la prisión domiciliaria. Porque la prisión domiciliaria, si bien, digamos, es parecida al instituto del arresto domiciliario que se da en la etapa de la acción penal, en la de ejecución tiene unos condimentos, digamos, más específicos que se le otorga para su admisibilidad. Y entonces, en el caso del señor Augusto Ramón Ruiz Aguilera, ¿verdad?, se le había otorgado ese beneficio de la prisión domiciliaria por 3 años. Y luego directamente se le prolonga por el resto de la condena. Eso es absolutamente inadmisible porque tenía una condena de 13 años que no se podía dar. Y ustedes me van a decir, en caso de enfermedad, ¿verdad? Doctora, acá, ¿él alguna vez entró a la cárcel o directamente le dieron la prisión domiciliaria? Y lo que yo tengo, desde que yo tomé el caso, ¿verdad?, es que él durante el proceso sí estuvo privado de libertad, ¿verdad? Pero después del proceso no. En la etapa de ejecución no. En realidad, el juzgado de garantía le había dado un arresto domiciliario el 9 de septiembre del 2015, que para la ley el arresto domiciliario es como estar privado de libertad, pero si vamos exclusivamente a ir a la cárcel, no, ¿verdad? Ya. Y después de eso, en ejecución, le dan la prisión domiciliaria, ¿verdad? Sí, escuchamos.
no sé dónde me quedé. Me van a decir, bueno, ¿y qué pasa si alguien está enfermo? La enfermedad tiene que ser, cuando uno tiene, o sea, cuando uno tiene una enfermedad y tiene una pena de menor a 3 años, la ley le da la posibilidad de saltar los periodos y también tener prisión domiciliaria, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente que comete un hecho punible grave? O sea, un crimen, como en este caso, porque tiene una condena firme de 13 años, tiene que ir a cumplir su condena en una institución penitenciaria. Y en caso de que de repente esa persona esté enferma, la propia ley te da la alternativa. ¿Cuál es? El artículo 43 del Código Penal, que habla de la postergación de la condena. ¿Y qué es la postergación de la condena? Cuando una persona está en etapa terminal, gravemente enferma, ¿verdad?, se le da para ir a su casa hasta 1 año para que esa persona se pueda rehabilitar y se posterga la condena. Ese 1 año no le computa como parte del cumplimiento de la condena, por eso se llama postergación de la condena. Pero para irse a su casa tiene que estar gravemente enfermo, porque si vamos a hablar del COVID, porque con el tema de la propagación de la pandemia del COVID, muchas personas privadas de libertad utilizan enfermedades crónicas, como por ejemplo, tuve un caso que apelé, que le dieron prisión domiciliaria por tener sinusitis, por ejemplo. Sinusitis. ¿Verdad? Sí, eso también apelé, ¿verdad? Porque decía, es una enfermedad grave y tiene que ir a su casa porque hay COVID. Pero entonces, ¿dónde está el fin de la pena, que es el cumplimiento, la reforma de la persona? Porque acá mucha gente piensa que porque uno trata de cumplir estrictamente los requisitos legales, tiene un carácter que quiere, que tiene una mentalidad inquisitiva. No es así. En ejecución uno tiene que reformar, como cuando vos le reformás a tu hijo castigándole y no dándole el celular por un tiempo porque se portó mal. Es la misma cosa, la misma tesitura del conductuismo humano, porque si no, no tenés una prognosis de positivo de que esa persona va a cambiar su conducta. Entonces sale y reincide, porque si los valores morales no te impiden cometer hechos punibles, porque ¿cuál es la diferencia en cualquier persona que está dentro de la sociedad y las personas que están privadas de la libertad? Es el control de los impulsos y de la ira, porque todo el mundo tiene impulsos, iras, pero uno se controla porque sabe que ese despliegue de conducta no está permitida o es relevante penalmente. Entonces la persona siempre se trata de controlar, y eso lo controla tus valores morales o tus valores religiosos o la educación que recibió tu papá, de tus padres, o los principios que tengas vos con el respeto de tu buen nombre o reputación. Pero cuando nada de eso puede impedir el despliegue de una conducta relevante penalmente, es el temor al cumplimiento de la ley lo que debe a un ciudadano, digamos, limitar sus deseos, sus conductas. ¿Y cómo se logra eso? Sabiendo de que si cometes un hecho punible relevante, si te condenan, porque estamos hablando de condenados, aclaremos, ¿verdad? Porque en la etapa de la acción penal está la presunción de inocencia, indubio pro reo, etcétera. Estamos hablando de condenados. Te van a tener que cumplir esa pena o esa sanción que la ley te impone, y que eso lo vas a tener que hacer sí o sí. O sea, la impunidad hace que o la extrema benevolencia de los órganos jurisdiccionales hace de que haya una sensación de que uno puede eludir a la justicia, y eso hace que la criminalidad aumente. Doctora, por eso nuestros grados de reincidencia son muy altos. Sí. Doctora, ya que estamos y ya que usted es fiscal de ejecución, ¿cómo ve el trabajo a nivel de jueces de ejecución? Porque últimamente tenemos varias denuncias, inclusive suspensiones de este tipo de medidas que le otorgan a personas condenadas, inclusive en este caso hablamos de tráfico de drogas.
yo no quiero juzgar al Poder Judicial porque yo pertenezco al Ministerio Público. Creo que esa pregunta hay que trasladarle a las máximas autoridades del Poder Judicial. Yo soy de la política que el Ministerio Público tiene una responsabilidad compartida. O sea, yo no puedo ver una resolución que me parece que está fuera de lo que está el marco legal y no apelar, ¿verdad? Y hay veces que uno apela cosas que, por ejemplo, entiende de que están mal y que a veces no se entiende cuál es la resolución de un superior. O sea, yo creo que las máximas autoridades del Poder Judicial es el que tiene que evaluar el desempeño de sus jueces de ejecución. No quisiera yo hablar de una institución exógena a la que yo pertenezco porque me parece irresponsable, ¿verdad? Doctora, volviendo al tema de este señor, ¿cuánto tiempo es lo máximo de prisión domiciliaria? Porque creo que eso era uno de los fundamentos del recurso. ¿Se puede extender desde el 2017 hasta el 2028 el arresto, la prisión domiciliaria? No. ¿Cuánto es el máximo? En realidad la prisión domiciliaria tiene un presupuesto fáctico cerrado. Tienes una persona más de 70 años que estuviera gravemente enfermo o estuviera en etapa terminal con algún impedimento físico para valerse por sí mismo. O sea, no puede caminar, no puede moverse, ¿verdad? Y que tenga una pena privativa de libertad de hasta 3 años y que no sea reincidente. Entonces, ya te da el plazo, 3 años es lo máximo que uno puede estar en prisión domiciliaria porque tu condena es de 3 años. Quiere decir que no tendría lo que habérsele dado la prisión domiciliaria al señor. Y según lo que dice el artículo 239 del Código de Ejecución Penal, no. Y eso es lo que justamente apelo. Sí, así mismo. Ahora, hay que entender que el artículo 239 del Código de Ejecución Penal se complementa con el artículo 42 del Código Penal, porque vamos a pensar, la prisión domiciliaria ya estaba luego introducida, esa institución jurídica, dentro del Código de Ejecución. Pero en ese entonces, el artículo, recuérdense que el Código de Ejecución Penal lo que hace es reglamentar todo lo que ya había del sistema, porque no varió el sistema mixto que tenemos, o progresivo, que tenemos en cuanto al sistema penitenciario, porque aunque mucha gente dice, la ley penitenciaria del año, no me acuerdo si 1910 o algo así, tiene varios años, no me acuerdo en ese momento, el Código de Ejecución reglamenta la ley penitenciaria, que complementan los institutos que ya estaban legislados en el Código Penal. Entonces, en el artículo 42 del Código Penal ya habla de la prisión domiciliaria, pero en ese entonces daban como una pena de hasta 1 año nomás. ¿Y por qué hasta 1 año nomás da el Código de Ejecución en el artículo 42? Porque la postergación de la condena, que en el artículo 43 también es hasta 1 año nomás, porque tiene que estar gravemente enfermo. O sea, para hablar mal y que se entienda, lo que la norma, el fin de la norma era que las personas que estaban muy enfermas, ya graves, no mueran en una cárcel, sino que mueran dignamente o mejor en compañía de sus seres queridos en su casa. Por eso da 1 año nomás. Y el artículo 239 del Código de Ejecución Penal lo amplía hasta 3 años. Entonces, si bien no dice el artículo tanto tiempo nomás puede estar en prisión domiciliaria, se sobreentiende que hasta máximo 3 años, porque tiene que tener una pena privativa de libertad de hasta 3 años para poder ser admisible la prisión domiciliaria. Quiere decir que ahí es donde usted habla de la irregularidad, porque se concedió a una persona que tiene una pena de 13 años cuando que tiene que tener un máximo de 3 años. No sabe si es reincidente porque no hubo sus antecedentes penales y aparte no se le corrió traslado y todo eso, ni lo de la enfermedad grave o terminal que usted está diciendo. Sí, así mismo. En el tema del correr traslado ya está no solamente está en el Código Procesal Penal, sino también está en el Código de Ejecución, en el artículo 303 y 304, que dice que me tiene que correr traslado por 2 días, sí o sí, ¿verdad?
o señalar una audiencia que está prevista en el 305 del Código de Ejecución Penal, porque uno tiene que interiorizarse de las causas para poder asumir una posición jurídica responsable. Y en la Fiscalía de Ejecución no es que fue la que investigó la causa y conoce todos los antecedentes. Recién en esta etapa, y una vez que el juzgado le notifica que la causa ingresó al juzgado de ejecución, tiene noticias de que la causa está en ejecución, y es recién ahí que se entera del proceso y necesita revisar el proceso. Ya. La verdad que tuvimos muchos problemas porque en un tiempo no nos querían proporcionar los expedientes, ni siquiera tener acceso a las fotos de los expedientes, y fue todo un problema en su momento. ¿Y cuántos de estos casos encontraste, doctora, ahí en el juzgado de la magistrada Lourdes Escura? Bueno, desde el 7 de octubre del 2019 hemos planteado no sé cuántas, pero muchas apelaciones, de los cuales tenemos, creo que a un aproximado de 5 o 6, no me acuerdo muy bien, no quiero mentir, no quiero dar un número, pero tenemos más de 3 nulidades o 4 nulidades, y revocaciones ya no me acuerdo. Ya. ¿Y en la mayoría de los casos no eran notificados al Ministerio Público? En todos los que el Ministerio Público no fue notificado, interpuso los remedios procesales que correspondían. En los casos que el Ministerio Público fue notificado a la fiscal, al representante anterior, ya evidentemente quedó firme y ya no cabe ningún tipo de remedio procesal, ¿verdad? Ya. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por sus explicaciones. Nos empapamos un poco también de lo que es el Código de Ejecución Penal, sí, que es un fuero, o sea, una etapa donde nosotros poco incursionamos también. Normalmente nos vamos más a garantías y sentencias. Muchísimas gracias. De nada, un placer, cuando gusten, a las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS.